Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de La Hora del Libro, donde abordaremos dos cuentos del escritor Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca, Colombia, el 26 de marzo de 1927. Fue un escritor y periodista reconocido por ser el único premio Nobel de Colombia, el cual ganó gracias a la gran obra que construyó a lo largo de su carrera. Dentro de sus obras más importantes podemos destacar Cien años de soledad, Del amor y otros demonios, El amor en los tiempos del cólera y el libro del que hablaremos hoy, 12 cuentos peregrinos, entre muchos otros. En su obra podemos encontrar elementos como el realismo mágico, del cual fue su mayor exponente, y encontraremos también crónicas enfocadas a la crítica del contexto en el que estaba inmerso el país. Fallece en la Ciudad de México en el año 2014 y sin más que decir, bienvenidos a este episodio donde discutiremos dos cuentos que serán presentados a continuación. El primer cuento, Espantos de Agosto, está ambientado en Italia, en un castillo del Renacimiento, cuyo propietario es Miguel Otero Silva. Entonces, todo inicia cuando Miguel Otero Silva invita a Gabriel García Márquez a su castillo. Durante el camino, en compañía de sus hijos y su esposa, Gabriel se pierde, o sea, no encuentra la ubicación para llegar al castillo. Entonces pide ayuda a una señora del pueblo, la cual informa que ese castillo está embrujado. Pero él no era supersticioso, así que decidió ignorar la información. Sin embargo, a sus hijos les pareció interesante el tema. Cuando llegan justo a la hora del almuerzo y Miguel Otero Silva se encarga de contarles la anécdota sobre el anterior propietario, que era Ludovico, una persona que en la época del Renacimiento tenía demasiado poder. Y por razones que se desconocen, asesina a su esposa en la cama, dejando como prueba las sábanas llenas de sangre, y después es devorado por sus perros. Frente a esto, Gabriel García Márquez aún es como susceptible, dice como, pues no es algo de lo que debamos asustarnos. Sin embargo, sus hijos sí presentan como la picardía y ¿cómo se diría? La curiosidad. La curiosidad que cualquier niño presenta. Entonces, queda hasta ahí el tema. Cuando ya en la noche Gabriel García pues va a descansar en uno de los cuartos del castillo después de haber hecho un arduo recorrido, se da cuenta que tuvo una noche un poco bastante complicada y cuando amanece en el cuarto donde fue cometido el asesinato de la esposa de Ludovico. Entonces, frente a eso vamos a brindar un análisis de toda la historia del cuento, también vamos a aludir a las partes positivas o lo que nos haya parecido interesante del mismo. Vale, ya manejando un contexto más abrupto, vamos a discutir. ¿Qué te pareció el cuento? Pues ¿Cómo me lo parece viste? bastante interesante el hecho de que el autor decida abordar el tema de algo terrorífico, como cuento de terror, partiendo del hecho de que al ser una historia tan anecdótica, decidió darle una historia, un trasfondo pues bastante temeroso a lo que fue una experiencia real que realmente pues no tuvo tanto que ver con lo que nos narra el cuento. Vale, sí, maneja una narrativa interesante porque según nos cuenta la historia del mismo cuento, Miguel Otero Silva inventó esa historia cuando compró el castillo. De hecho, fue un castillo que se compró a un precio muy asequible y él decidió, sus hijos, según sus hijos, los hijos de Miguel Otero Silva, comentan que él decía que el castillo estaba embrujado porque le había matado a su esposa, pero a decir verdad no hay pruebas de que eso haya sucedido. Entonces es increíble Ujú. cómo Gabriel García Márquez toma un cuento para crear otro cuento. O sea, fue la fusión de todas esas cosas que pudieron haber pasado en el castillo, puesto que si es verdad, o sea, lo que se sabe que sí es verdad es que Gabriel García Márquez fue al castillo, fue invitado, pero digamos que todo el terror era causado por los hijos de Miguel Otero Silva, que se encargaban siempre de asustar a la gente con estas historias. Y como sabemos, Gabriel García era una persona muy, ¿cómo se diría? Muy temerosa. O sea, él sí creía demasiado en esas cosas. Entonces, es interesante cómo de todo este contenido pudo crear una obra de terror tan interesante, porque imagínate estar en un castillo y amanecer de un momento a otro en el cuarto donde hubo un asesinato y que aún las sábanas secas estén ahí. O sea, Sí, como claro, si... de hecho también eso me parece bastante interesante, ¿no? Que ya como todos sabemos, pues Gabriel García Márquez pues es
bastante conocido por el tema del realismo mágico, también de manejar elementos maravillosos dentro de su narrativa. Y pues aquí creo que este cuento, al ser tan cortico, realmente es un cuento de 3 páginas, 4 páginas. Logra construir una historia tan bien desarrollada, con muy poquitos recursos, pero realmente logra darle un toque bastante interesante a una historia, que tiene como hecho realmente algo que fácilmente podría ser, eh, una historia, como dice Geraldine, que le contó su amigo, y de aquí pues realmente juntar esto en una narrativa propia de lo que él escribe como tal, como dentro de su realismo mágico, y darle ese toque de terror me parece bastante interesante. Y que digamos es un campo que no, o sea, en lo personal no había visto antes de Gabriel García Márquez, Exacto, yo como tampoco. ese de, sí, ese terror, esa vaina de amanecimos en las sábanas llenas de sangre, y es la descripción que él utiliza para que el castillo tenga su estilo renacentista, porque no, las cortinas bordadas, las sábanas aún, como fue que dijo, duras, de la misma sangre seca, o sea, supo Los manejar muy hilos de bien eso, oro. los hilos de oro. También sí, o sea, creo que también la contextualización especial que usa el autor está bien planteada, bien desarrollada, y realmente logra que el autor, perdón, que el lector tenga una inmersión dentro de la historia, y lo que digo, o sea, al ser tan pocas páginas, realmente se siente una buena conexión con la historia. Sí, supo plasmar en tan poco contenido una manera en la que como lector uno pueda imaginar hasta el sonido que hacen las cosas en el momento en que lo están asustando. Supo crear una ambientación, es la palabra, una ambientación en donde la gente pueda sentirse, o sea, que prácticamente te lo está contando en persona. Es una crónica muy bien Sí. desarrollada en lo personal. Sí, y pues digamos, o sea, lo que habla Geraldine de la ambientación, también, o sea, siento que el cuento es muy sensitivo, o sea, al leerlo con detenimiento puede ser bastante sensitivo, porque habla de tacto, habla de olores, de sabores, de percepciones, entonces realmente son muchos los elementos que logran crear una fusión dentro del cuento. Eh, ¿Algo más? Vale, basándonos un poco más, vamos a comentar sobre un punto que se nos hizo demasiado interesante, que es el amor desenfrenado que menciona en el libro. Ese amor enfermo que tenía Ludovico por su esposa, que después de haber consumado su amor, lo primero que hizo fue asesinarla. Y el sentido de culpa de, posterior a eso, hacer que sus perros lo devoraran como un castigo. Es como también la típica historia del fantasma que está condenado a divagar por los siglos de los siglos y por esa culpa y ese amor que le tuvo a su pareja, que ahora pensándolo bien tal vez se puede haber desarrollado mejor, pero Pues yo creo que también, o sea, abarcar el tema de la culpa, y algo, pues digamos, como muy importante también dentro de este mismo contexto es el tema del espíritu, ¿no? De la noción de pensar que la culpa lo lleva a vivir como alma en pena dentro de su propio castillo, y pues realmente nunca va a encontrar la paz. O sea, realmente pensar que no va a encontrar la paz porque su esposa ya no está, porque va a seguir sintiendo la culpa, porque el escenario tal cual está intacto, o sea, nunca se modificó, nunca se hizo nada que realmente alterara el espacio, como que le diera ese tipo de descanso de alguna manera. Entonces realmente la noción de culpa y espíritu creo que están muy presentes, y dentro del mismo contexto de la historia es un alma que nunca va a tener un descanso como tal, digamos dentro de una visión un poco más religiosa. y es curioso, ¿no? Porque usualmente cuando, pues en el sentido religioso, las almas quedan en pena hasta que logren cumplir una promesa o recibir un castigo, pero en este caso, pues digamos, pasándolo a Pues que fuera o una hasta historia que real, cumplan su objetivo realmente en por la eso. tierra, sí, y pues aquí no, o sea, realmente Porque, no por va a ejemplo, pasar. pues sí, o sea, sería el cuento, digamos, que cuál sería la única manera de que Ludovico descansara en paz. No hay manera, No hay porque manera, no la única hay forma sería, punto. o sea, siempre va a estar bajo el castigo de haber matado a su esposa. Sí. Y es, Y creo que su propio castigo es permanecer en ese espacio donde cometió su propio crimen.
Y debe ser tétrico, ¿no? Pues imagínate morir y siempre ver la misma escena y ver la misma escena y Sí, ver... tener que repetirlo constantemente. Y lo curioso de la vida y la muerte, ¿no? Porque son dos vidas que se están desarrollando en un mismo castillo, porque una es lo que está viviendo Miguel Otero con sus visitas, con los hijos de Gabriel, con la esposa, y otra es la parte de Ludovico asesinando a su esposa y todo lo que se vivió en ese castillo, perdón. O sea, es una vaina muy como si hubieran dos mundos en un solo espacio. Es algo Sí. muy curioso, es como, Pues sí, juega con dos temporalidades bastante distintas y aún así logra crear una ambientación perfecta. es que es eso, o sea, logra tanto ambientar la vida como la muerte. O sea, es interesante. Y también es muy interesante ver la parte de la mujer vista como un sacrificio, porque nunca es visto como, o sea, se vio como si él la hubiera matado para recibir algo. Y asimismo él fuera, o sea, fue ella el sacrificio y aún así él fue el que dio ese sacrificio, pero ¿a qué? ¿O a quién? ¿O por qué se maneja o sea, esa forma de decirle sacrificio a ella, no víctima, no, sino sacrificio? Es un sacrificio de amor, un de te amo tanto que sí, Puede ser un literalmente amor que, pues sí, un amor que quieren que sea tan eterno que no, o sea, que no haya nada más allá. es eso. También lo estaba pensando por el lado de, es una vaina tan enferma que solo te quiero para toda la eternidad y nada me asegura la eternidad si no es la muerte. Exacto. Porque pues la muerte lo separa. Entonces, pues es algo muy curioso. Y hablando de curiosidad, también la energía de los niños, porque los Sí. adultos eran como, pues sí, ya, o sea, Sí, estamos o sea, hablando. también dentro, creo que también entra como, aparte del elemento, pues, fantástico, también como la presunción de inocencia, ¿no? Como de inocencia y de curiosidad, como de, uy, quiero experimentar, quiero ver qué hay aquí en el castillo, si me cuentan que es una historia de terror, que realmente es una magia que nosotros como adultos también a veces perdemos y que estos niños nos enseñan que realmente eso no debería ser así, que realmente deberíamos conservar esa curiosidad por descubrir o por jugar con elementos como estos. Porque sí, muchas veces ya uno siendo adulto le dice, no, pilas que allá asustan. Y uno ya es como, pues sé que eso no es verdad, pero un niño sí le Ujú. pone la mística, puede ser, es verdad, vamos a ver. Un niño se encuentra lo fantástico en ese tipo de elementos. Yo creo que es algo que Gabriel también quería destacar, porque digamos, como ya se ha mencionado, él sí es muy susceptible, o sea, se comentaba que él sí era muy de sí creo en todo lo que sucede, entonces, ¿en qué Lo cual momento? también es como una contraposición al personaje, ¿no? O sea, si bien el protagonista pues es el mismo, eh, también crea como un alter ego al darle como este carácter escéptico a su personaje, sabiendo que él mismo no lo es, que él realmente es una persona muy escéptica a ese tipo de cosas. Exacto, pues también es como ese, ¿cómo se diría? Ese regaño tal vez, o cómo se diría, ese, cuando uno quiere poner un punto, ese... Bueno, hablando de una reflexión, en donde el niño siempre es escéptico, el niño siempre está abierto a nuevas posibilidades, en cambio el adulto solo se basa en lo que está, en lo que es y de ahí para de contar. Sí, en lo que cree que es un aspecto real, eh, mientras esto no debería ser así, o sea, en qué punto también del crecimiento de la adolescencia, en ese paso de infancia, adolescencia, no sé, se van perdiendo también ciertos aspectos maravillosos de lo que debería ser la vida. Y mira que es un punto importante porque en la literatura se maneja mucho lo que es los aspectos maravillosos de la vida, lo que no es normal de ver, la magia, los fantasmas, seres que no existen. Y también eso explicaría el por qué la gente no es tanto de leer la literatura fantástica, sino son más de leer cosas más puntuales, por ejemplo, Ujú. crónicas, noticias, porque ya la O si gente... recurren a la literatura, pues prefieren hacerlo como con cosas como no ficción, o sea, una historia, pues digamos, como más centrada en la realidad. Exacto, porque llega un punto en donde eso ya nos parece infantil o aburrido. Y es interesante saber si es una vaina que tiene que ver con la edad o es la misma sociedad que nos impone tú ya estás muy viejo para eso, para creer, para leer, para...
Entonces también es una buena reflexión de por qué dejamos morir eso cuando crecemos, si es algo que se debería mantener con nosotros por más tiempo. Ya pasando con el segundo cuento, Solo vine a hablar por teléfono, es también un contenido demasiado extraño, porque pongámoslo, como diría un profesor, apégalo a sus experiencias personales. Imagínense que ustedes van por la carretera, de un momento a otro se varan, o sea, ustedes No dicen, lo sé, Ricky. ¿qué? No sé, Ricky. No lo sé. ¿Qué cosa? Nunca voy a dejar, usted es pobre. Que usted sea pobre no significa que la gente también lo deja por ahí. Pues mis experiencias personales, sí, una cosa es viajar, no sé, a Melgar y otra viajar, fue puta, por Barcelona. Joder, no, pues es que es un cuento que permite la facilidad de poder ambientar. Güey, estaba quedando re bien el cuento. Vale, continuando con los cuentos, el segundo cuento de Solo vino a hablar por teléfono, también es un contenido extraño, porque es la historia de una mujer que está conduciendo en su auto, va desde Zaragoza a Barcelona para encontrarse con su esposo y su carro falla. Su esposo es un mago, entonces ella lo que hace, lo que necesita en ese momento es conseguir un teléfono y decirle, qué pena, no voy a llegar antes de las 7, tú puedes ir, porque el carro está descompuesto, puedes empezar a hacer los shows sin mí. Resulta que está en una carretera y ningún carro le quiere parar, y el único carro que le para es un bus lleno de muchas personas, lo cual ella dice, pues bueno, comunica lo que está sucediendo, pues que el carro está averiado, que necesita un teléfono, y ella le dice, la copiloto le dice, claro, súbete, no sé qué, normal, y ella se duerme, o sea, por el frío, la lluvia que hay en ese momento, ella se duerme. Sí, aparte, las demás personas que estaban en el bus, que cabe aclarar que eran mujeres, todas estaban dormidas. Entonces ella dijo, bueno, pues ¿por qué no descansar yo también mientras llegamos a un punto cercano? Resulta que cuando llegan a ese punto cercano, bueno, cabe aclarar que con anterioridad la copiloto le había brindado una manta, pues por el clima tan horrible que estaba haciendo, le brinda una manta y les dicen que bajen. Entonces ella le dice como, bueno, oye, ¿y dónde puedo conseguir un teléfono acá? Ella le dice, no, pues pregúntale en portería, pues ahí te colaron con un teléfono. Y normal, se despiden. Y resulta que cuando ella va a ir a la portería, se da cuenta que hay muchas mujeres haciéndoles una fila india, pero pues ella no entiende qué está sucediendo, a pesar de que se ve que es un ambiente lúgubre, que es un ambiente no convencional. Sí. Te haría sospechar que algo está pasando, pero bueno. Cuando ella va de camino, la detiene una mujer y le dice, no, ven para acá, es la fila. Y ella como no le dice, es que necesito hablar por teléfono. Sí, después lo haces, venías la fila. Y ella siguió órdenes. Después cuando ya las metieron a un cuarto, ya siguió con él, necesito hablar por teléfono, yo solo vine a hablar por teléfono. Y todo el mundo le decía, sí, ya cálmate, ya sabemos que vienes a hablar por teléfono, solo relájate. Se dan cuenta, poco a poco ella se va dando cuenta que esto no es un lugar convencional, sino es un hospital psiquiátrico de mujeres. Entonces, del desespero, vuelve a la portería como intentando decir, no, pero es que yo no pertenezco acá, y se enfrenta contra una guardia de seguridad, una guarda de seguridad llamada Herculina, que tiene antecedentes de haber asesinado a 2 pacientes con anterioridad por comportamientos un tanto bruscos, que le hizo sin Sí, culpa. que de hecho en el mismo cuento lo describen como que ella era la encargada de tratar con pacientes difíciles, con aquellos que no se dejaban, pues digamos que no estaban sometidos como tal a los estrictos lineamientos de la clínica psiquiátrica. Y es curioso porque también dicen que extrañamente ella tenía como ciertas palancas, por ende ella solo estaba pues regañada, como si vuelves a matar a alguien más vamos a abrirte una carpeta de investigación, porque en ese momento no tenía ningún antecedente, por decirlo así. O sea, como que ojo con eso y ya, no pasaba nada más. Vale, continuando con el tema, bueno, a ella la terminan sedando porque pues está descontrolada y lo único que ellos ven es una paciente con una crisis, no ven Sí. a una persona que es como, es que en serio yo no pertenezco acá. Y la historia se va desarrollando poco a poco, con ella siendo revisada por el director del hospital, el cual dice como, pues no sabemos de dónde vienes tú, pero tranquila, desahógate. Le hace un tipo terapia
pero lo que ella no ve es que, o sea, él lo ve como una terapia y ella lo ve como que la va a ayudar, pero no entiende que no es así, porque ya no es vista como una persona cuerda, sino como una persona que está loca. Por algo está ahí, por algo terminó ahí. Así no hayan ni papeles ni documentos que certifiquen cómo terminó ahí, pero si está ahí es. Vale, en el caso del esposo pasa algo curioso. Es muy inseguro. Es muy inseguro, pero con justas razones, puesto que ella era una persona que era muy inestable emocionalmente. Entonces, en esos 2 años que ellos habían convivido, ya la había engañado con 3 diferentes personas, se iba, lo abandonaba, después volvía y pues ya cuando él se dio cuenta que ella no volvía, dijo, esta es la tercera vez que me deja, o sea, ya. Y lo que él hace es decir suficiente, ya, después de haber recordado todo, dijo, ya, me encanta una parte en donde, y es que es muy bonita, o sea, lo hice de una manera como, eh, perdón, permítanme un momento. En la página 10 dice, después de darle de comer al gato, se apretó el corazón para no morir y tomó la determinación de olvidar a María. O sea, fue en definitiva que el mago, que se llamaba Mercurio, decidió no, o sea, ya no la va a buscar más, porque siempre la terminó buscando yo y la contestación de ella era como, no, pues es que el amor puede durar mucho, puede durar poco y este amor fue poquito, entonces no hay nada que hacer, o sea, y él ya estaba cansado. Ella por su parte intenta buscarlo de una manera desesperada, intenta como contactar de él como fuera, pero no recibe ayuda hasta que una guarda se enamora de ella y le dice, si tú me colaboras, yo te puedo colaborar. Después de muchas cosas, ella consigue lograr, o sea, logra Logra conseguir romper con el esquema de seguridad y y consigue un consigue teléfono del cual eh, llama a, el llama mago. a su esposo, llama al mago. Y realmente en su desesperación, pues como que, bueno, el teléfono suena una, dos, tres veces y cuando por fin contesta, ella le dice, bueno, el apodo que le tenía de cariño, que era mi conejo, tenía una voz bastante desesperada, estaba llorando ya, estaba, de verdad quería, quería como que escuchar una voz amiga y lo primero que hace este sujeto es insultarla y colgarle, eh, lo cual como que a ella también la descolocó, la, La la dejó fuera de sí sacó de misma. sus cabales. Literalmente en ese momento entra en un estado de agresividad tras de que para esa escena había ocurrido un evento en el hospital en donde todas las pacientes estaban descontroladas porque Sí. pues ya tenían ella ahora estaba siendo agresiva y obviamente tuvo que ser nuevamente calmada por Herculina. Entonces fue un momento súper complejo. En ese momento ella decide que va a aceptar la ayuda de la guarda para que, pero con la condición de que ella le haga saber al esposo que ella está acá. O sea, le manda un recado. Lo logra, todo bajo un anonimato, nadie se puede enterar, y el esposo da con ella. Se reúne primero con el director de la clínica, del hospital, como en plan de sé que mi esposa está acá, le inventa una mentira para que no que la guarda, o sea, que no descubran que ella fue la que dio la información. Y lo que dice el doctor es como si su esposa está mal de la cabeza, si está en un tratamiento, porque es una persona alterada, tiene sus problemas. La única solución que yo le puedo brindar es que la deje un tiempo acá, hasta que se le pase. Y ella tiene una manía de hablar de que solo viene a hablar por teléfono. Sígale la corriente. Y él tanto es como que se lo dice que él dice, pues sí, debe estar loca, ¿no? Entonces le sigue la cuerda y dice, vale, yo voy a hablar con ella. Cuando es la visita y se reencuentran, ella en su mente dice, ya voy a salir de toda esta locura. Y no, resulta que su esposo le empieza a decir, vale, yo sé que has pasado por mucho, pero si te portas bien vas a salir pronto. A lo cual ella dice, ¿cómo así me va a quedar más acá? Pero es que yo solo vine a hablar por teléfono. Sí, amor, yo sé que solo viniste a hablar por teléfono, tranquila. O sea, nadie le creía que ella no estaba loca, que fue un error que ella terminara ahí. Entonces, ella ya no quiso volver a recibirlo, a pesar de que él siempre iba y la visitaba, hacía trucos de magia, ya no quiso volver a verlo, pues porque se sentía Sí, traicionada. ya se sintió, llegó un punto en el que dijo, ya, o sea, este hombre que se supone que es mi compañero de vida, ni siquiera él me cree. O sea, ya llegó un punto donde que, sí, él decía, bueno, voy a dar un show de magia en la clínica
y todas las pacientes acudían a visitarlo, perdón, a ver el show, menos ella. Ella, en el resto de tiempo que estuvo allá y mientras él daba sus funciones, ella decidió nunca aparecer. Por más que él le dejaba cartas, le daba cigarrillos, esto pues realmente nunca, o sea, ella nunca accedió a volver a verlo. Y ya después él se casó y rehizo su vida con otra persona y dejó a alguien encargada, una amante pasada, para que le siguiera llevando cigarrillos, cosa que tampoco se supo si realmente la mujer cumplió a total cabalidad, si realmente le llevaría sus cigarrillos, pero el caso es que eh, María quedó hospitalizada, eh, como que al final se resignó a que se iba a hacer su vida y, y él sencillamente rehizo su vida. Sí, se transformó y realmente la que terminó pagando por todo fue ella. Ya lo último que se supo de María fue que cuando la amante o la vieja amiga de Mercurio volvió al hospital ya estaba en ruinas, lo que se asimila que ella quedó ahí hasta su vejez. Sí. Vale, puntos para discutir importantes. Hay mucho de lo que se puede hablar. Primero, la mala suerte de María porque sus ropas no hablaban de una persona cuerda, pero pues es una persona que venía de un viaje. Uno en un viaje no se va a ir con la ropa más elegante. Entonces, eso y a sumarle que ella llegó diciendo, no, es que mi esposo es un mago y yo soy una actriz que está intentando tocar la fama y soy súper... Entonces la gente era como, y estás diciendo este argumento en un hospital Sí, creo que psiquiátrico. estaba en el momento equivocado, con las personas equivocadas. Entonces también la forma tan, o sea, el poco detalle que le prestó al sitio porque de un momento a otro vi un lugar con barrotes, todo gris, un montón de gente que no se veía para nada cuerda y fue como, Pero debe ser igual, muy raro. pero igual en el momento en el que empezó a sospechar que algo andaba mal, no la dejaron salir, o sea, por más que quisiera Es que tratar de también todo escapar, mal, o todo sea, estaba diseñado específicamente para que quedara encerrada en ese lugar, o sea, todo fue como una cadena de hechos que la llevaron. y que es complicado porque no es solo decir, yo ya estoy bien, o sea, O sea, mírenme, tal vez su estoy bien. principal error fue el hecho de haberse quedado dormida. También, porque pues O sea, si se hubiera despertado, o sea, si no se hubiera quedado dormida, o tal vez si se hubiera despertado antes, podría decirle a los también haberle mencionado a los conductores, pues que no quería, sí, o sea, sí, sí, que aunque bueno, ya les mencionó que se quería, o sea, que estaba buscando un lugar específico y aún así no, o sea, en ningún momento la despertaron, como, bueno, mira, acá hay un teléfono, ¿no? O o sea, sea, fue todo mal, o sí, sea, o sea, ellos dijeron como, no, esta también está loca, vamos a llevarla con las que están atrás. es que fue complejo, ¿no? O sea, tú ves a alguien en la calle y está loco, lléveselo, o Sí. sea, es Entonces, un... bueno, también ahí creo que entra entonces algo muy importante y es el rol de la mujer pues para su época, ¿no? Para el contexto del cuento. Porque, o sea, actuar de cierta manera, hablar de cierta manera, tener ciertas aspiraciones, ya la hacen una persona histérica, una persona loca, eh, y que entonces cada vez que una persona actúe diferente, tiene que ser enviada a un psiquiátrico. Es que es eso, en la época era como cualquier mujer. Hay un pasaje interesante en donde Mercurio habla de ella y dice, no, es que ella tenía un absurdo sueño de ser actriz y ya después se quedó conmigo, o sea, en mis shows, me servía a mí, o sea, ya era como una ama de casa y era lo mejor, porque También antes, está ese hecho, o sea, el hecho de que él lo que quería era una mujer a su servicio y si bien en un principio ella no fue lo que él esperaba, lo que él pues quería que era esa mujer a su servicio, con el tiempo cuando ella volvió logró transformarla en algo que ella no era, logró transformarla en alguien sumisa, que dejó sus sueños solo para ser la asistente de él. y es, por ejemplo, lo curioso es que, bueno, uno dice, puede ser algo muy normal, a veces uno tiene, conoce a personas que tienen aspiraciones muy locas que saben que no van a cumplir, pero también es el hecho de que el doctor, el director de la clínica le dijera, "Oh, no hay problema, nosotros sabemos tratar estos casos complicados con mano dura". Esa cuestión de decir mano dura y más refiriéndose a una mujer,
es algo como es que toca doblegarlas, toca tenerlas en calma porque si tiene un pensamiento diferente automáticamente es porque algo está fallando en su cerebro. Y que pues Entonces, realmente, o sea, si bien el cuento pues ya tiene sus años, no dista mucho de una realidad actual. la verdad no, muchas veces el creer que una mujer tiene algún pensamiento o alguna ideología ya es automáticamente tachada como loca sin antes escuchar su voz, escuchar lo que se tiene que decir al respecto. También hay una vaina interesante sobre cómo también se maneja, cómo se manejan el tema de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Porque nadie, o sea, el estudio que le hizo el doctor ni siquiera fue, el director no fue como un estudio como tal, sino fue un, ah, bueno, sí, si tú estás acá estás enferma. Pero entonces, ¿cómo se podría distinguir una persona que está, digamos, en el caso de ella, en un ataque pues, de ataque de nervios, está alterada, a una persona que sí sufre un cuadro de esquizofrenia en donde ve que su esposo es un mago y ella es una actriz famosa? Porque en esa lógica de ideas, si a nosotros nos pasara que mañana todos terminaríamos ahí, porque no se Sí, sabría. exacto, no, o sea, no hay una distinción clara entre lo que es, digamos, una realidad de un paciente clínico y alguien que realmente solo está teniendo un ataque, Exacto. sí, un ataque de pánico por una situación, pues que realmente se está saliendo de sus manos, o sea, porque pues realmente el afán de esta mujer era llegar a tiempo al show de su esposo. Él tenía que hacer 3 presentaciones y su afán era poder servirle a él en los 3 escenarios y realmente no poder prestarle su ayuda fue lo que la alteró y esto fue lo que fue tomado como un comportamiento errático. Es que es eso, o sea, si tú no actúas de cierta manera automáticamente, o sea, porque es fácil decir, no, pues en el caso de ella yo hubiera actuado más calmada, o sea, me relajo, hablo bien, pero digamos, si es una persona que ya está acostumbrada a tanto estrés de toca cumplir cierta hora, ciertos horarios, que te digan de un momento a otro tus planes cambian, pues Sí, complicado que que ella actúe. pues tiene una rutina muy establecida con lo que es el trabajo de su esposo, ni siquiera un trabajo propio, sino que es, ella tiene una vida muy establecida, lo que es servirle a su esposo. Y también me parece muy curioso cómo todo, su esposo conectó todo, ¿no? Sí, debe estar loca porque pues ella tiene que no tiene una responsabilidad afectiva y cada rato me abandona, debe tener ahí su vaina o quiere ser actriz, o sea, debe tener algo que le está fallando internamente y por Sí. eso, claro, ella terminó acá porque se puso a hacer algo más que quién sabe, ¿no? ¿Qué culpa habrá tenido? Exacto, sí, o sea, si no es lo que él quiere, si las cosas no son como él las desea, si ella quiere probar otros caminos, entonces significa que está loca. Pero digamos, otro punto interesante, porque digamos, la única que perdió la cordura no fue ella, sino digamos, el mago en su soledad también perdió la cordura. Los celos le hicieron perder la cordura porque lo primero que pensó fue, si mi esposa dijo que iba de un viaje a donde sus familiares y volvería, porque el primer pensamiento fue, me abandonó. Si digamos con anterioridad la Sí, había claro, abandonado, también, o sea, estamos hablando de que pero el tipo también tenía pues una autoestima demasiado baja, eh, como para de verdad no pensar como, bueno, de pronto algo le pasó, o sea, y de hecho en ningún momento lo pensó, él de una asimiló que ella se fue, que lo dejó botado y en ningún momento tuvo como sí, sentido como el común. sentido común, sí, sí, de decir como, o sea, ¿por qué no llegó? Porque su familia tampoco sabe nada de ella. Y es que, o sea, es curioso porque ella cuando lo entonaba con anterioridad le dejaba una carta o un recado o digamos cuando se fue con el segundo hombre, que fue el de España, o sea, cuando ya estaban en España, porque Sí. ellos son nacidos en México, son mexicanos que viven en Barcelona. Al menos dio pistas de que estaba con otro hombre, de que ya se había visto con Sí, anterioridad con este hombre. Pero si tú de un que momento a otro desapareces, ya es verdad que es una inseguridad ya infundada por un abandono repetitivo, pero también es como la cuestión de decir, no sé, es algo sí, que plantearse no, más escenarios, no solo uno donde realmente él sea la víctima de una situación en la que realmente la que está pasando lo mal es ella. y O sea, también es como el hecho de victimizarse a sí mismo, como, no, otra vez me abandonaron y no hay otro escenario posible, la única es que me abandonó.
Y vuelve y juega. Y también influye mucho la soledad porque como él mismo menciona en una parte, él estaba en esa gran ciudad solo. Tenía amigos y tenía demás, pero si estaba solo a su suerte, no tenía nada por qué quedarse. O sea, también complicadas las dos maneras de ver las cosas, porque Sí. uno al menos si tuviera una voz, posiblemente alguien diga, no, tal vez le pasó algo, o sea, ella usualmente avisa cuando lo va a abandonar, Sí, pero cuando pero uno... igual también ahí creo que entra demasiado en juego el tema de la codependencia. Eso sí, es verdad. Porque, o sea, el hecho de que ni siquiera se pueda mantener solo, sino que tenga que tener algo que lo aferre, una persona que lo aferre. El estar buscando constantemente el cariño de alguien para poder sentirse bien en un lugar es un vistazo bastante claro de lo que es la codependencia. Sí, claro, el tipo sí tenía sus problemas para estar solo, o sea, Y el hecho de que, listo, me abandonó, listo, ella no quiso volver a hablar conmigo porque yo la dejé acá encerrada, cosa que también estuvo demasiado mal. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y me busco otra persona. sí, como en un momento eso se tomaría como una venganza de, pues sí, ella lo abandonó desde siempre y también es una cuestión de, no sé, me pareció a mí él, pues ya está loca, ya no hay nada que pueda hacer por ella. Sí, Ya es mejor que se quede acá y seguir con mi vida como si hubiera muerto. sí. O sea, es que realmente en el momento en el que la encontró, o sea, él ni siquiera pensar en algo para ayudarla, para sacarla de ahí, sino que conectar todo en el sentido de que ella está loca porque no es capaz de amar a una sola persona, creo que es bastante triste. Sí, es complicado, o sea, ¿cómo? Y también ahí entra la discusión de cuánto tiempo tienes que convivir con alguien para saber cuándo es un comportamiento normal y cuándo no. O qué tanto habrá hablado con el director, cuánto le habrá trabajado pues la cabeza para hacerle creer que efectivamente ella estaba loca. Y ahí entra un detalle importante. Yo me hice esa pregunta, ¿cómo le explicas al mundo que ha vuelto tu cordura después de salir de un lugar de esos? O sea, ¿cómo explicas que tú estás bien? Exacto, pues en este caso, por más que ella intente justificarlo, realmente las personas a su alrededor, el ambiente por el que está rodeada, nunca le va a creer. Entonces, la única opción que tiene en su vida es, eh, sí, quedarse en esa postura de la mártir. Sí, porque no, ya no hay nada más que se pueda hacer. Ya, Sí. si sales, no vas a tener la misma perspectiva, ni van a tener la misma perspectiva tuya. De hecho, que la familia de ella solo apareció en los primeros inicios de capítulo y nunca se volvió a tocar el tema de que la familia preguntara por ella. O sea, ni siquiera la familia tuvo un interés por buscarla. Y también está el tema tabú, ¿no? Porque si ahorita hay tabú con las enfermedades psicológicas, ¿se imaginan en ese entonces? O sea, es como se volvió Sí, loca. Ah, tuvo que, bueno, sí, o sea, cualquier cosa puede ser un detonante para que fuera encerrada en un psiquiátrico. hasta también Eh, eso explicaría por qué el man decidió hacer su vida. Porque sencillamente, ¿qué más iba a esperar de una vieja loca? Nada. no, no queda nada más. Sí, o sea, ya a morir, porque por Sí, lo que se narraba, no era como si las personas se sintieran mejor y salieran, era mentira, sí, porque habían personas que ya habían vivido demasiado tiempo y la única era acostumbrarse a ese infierno, ya, o sea, sí. Y aunque él sabía que, por lo menos en esa primera visita, todo había salido mal, realmente después de eso nunca hizo nada por sacarla. O sea, la dejó ahí. O sea, el hecho de ir a visitarla para mostrarle sus shows, ni siquiera era un intento por ir a sacarla, era como un intento distractor para que ella, se para mantuviera. recuperar su amor, pero, pero nunca pensaba sacarla. O sea, o por lo menos, o sea, tenía que pasar mucho tiempo, él tenía que ya verla demasiado mal y demasiado codependiente a él para poderla sacar. Y es que también era eso, ¿no? O sea, que sería interesante, me parece, Ujú. que digamos el autor, Gabriel García, hubiera manejado un poco más que lo llevó a él, que poco a poco o sea, se alejó de ella. Digamos, bueno, una vaina puede ser que se aburrió, porque súper desgastante el viaje a Barcelona, de Barcelona hasta allá, pero también puede ser o sea, estoy detrás de una persona que ya no me quiere ver. Pero ¿por qué será? ¿Qué será que no me quiere ver? O sea, ¿qué pasó? Y ya es como poco a poco también él perdió las energías, o sea, es curioso porque se pueden inventar muchas cosas de lo que pudo él haber pensado. Está demasiado loca para recordarme. No, definitivamente ya la cordura se acabó con ella o sencillamente ya no me quiere ver, ya se aburrió de mí. Son tantos puntos que se pueden discutir para decidir por qué el tipo dejó de visitarla. También discutir cuánto lapso de tiempo había desde que él dejó de visitarla a cuando ya empezó a formalizar con alguien más.
porque ahí podría entrar lo que dice Laura de la codependencia. Al no saber cómo estar solo y al tener, o sea, porque prácticamente tenerla a ella encerrada no es una garantía de que esté con alguien. Entonces ya al verse tan solo fue como, pues perdóneme, defiéndase sola, que yo... O también podría ser algo, pues como, o sea, si no sale de allá, realmente nunca va a conocer a otro hombre. Entonces, también está ese aspecto, o sea, si no la saco de acá, no va a tener contacto con nadie, entonces Va a ser eternamente mía. va a ser mía. Uy, no lo había pensado. Uy, o sea, también es una, pues teniendo en cuenta que el man ya llegó al punto de donde ya era como, pues ya no confío, se puede ir con cualquier persona. Es un punto de vista demasiado interesante. Es que es eso, se puede, o sea, es interesante que él también haya dejado ese espacio para que uno como lector pueda suponer qué sucedió, porque él decidió de un momento a otro abandonarla. Pero aún así, él seguía preocupado por ella, porque si no, no le hubiera pedido el favor a una de las amigas que tuvo que, ven, oye, colabora, me lleva Ujú. cigarrillos, o sea, para que ella no... Pero también creo que es por el hecho de mismo, como de que él sentía que le debía algo. Por eso mismo hecho de que era muy codependiente a ella. Es que eso es... Pero fácil se libró de esa codependencia, ¿no? O sea, porque la vi encerrada y ya no... Una codependencia, pues no sé, se libró muy rápido. Se fue Pero muy- al darse cuenta que ella ya no lo iba a perder. Con esto concluiríamos el análisis de ambos cuentos. La próxima semana trabajaremos con... La luz es como el agua y el rastro de tu sangre en la nieve, que son los últimos dos cuentos del libro. Y con esto concluiríamos el análisis de los 12 cuentos peregrinos. Ya la próxima sesión avisaremos con qué libro vamos a empezar. Entonces, gracias por vernos y nos vemos luego. Adiós.